Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al programa Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de la televisión pública. Este es un espacio de análisis donde hemos venido trayendo varios temas de Bogotá y de país. Son temas que nos interesan a todos, a toda la ciudadanía, y un tema que volvemos a retomar hoy con Manuel Rodríguez, colega y amigo, profesor de la Universidad de los Andes, es el tema de la Orinoquia. Manuel, bienvenido otra vez a Su Madre Naturaleza. Y queremos compartir este diálogo junto con otras entrevistas que tenemos, que grabamos durante la travesía por el río Meta, con el apoyo del Instituto von Humboldt. Hoy vamos a hablar cómo estamos viendo este trío, el trío Simpatía de 3 locomotoras, que están entrando de pleno en los llanos orientales. Y usted cómo ve precisamente este auge frente a la cultura y frente a la biodiversidad del llano. Gracias por la invitación. Bien, yo creo que el tema de la Orinoquia es una de mis obsesiones hoy en día, porque claramente hay una rápida transformación de la Orinoquia, hay unas oportunidades económicas en la Orinoquia, pero esas oportunidades económicas pueden desarrollarse en forma muy errónea, haciendo grandes daños ambientales y sociales, o podría hacerse en forma tal que genere un modelo de desarrollo sostenible para una región en transformación como es la Orinoquia. Infortunadamente las 3 locomotoras van desenfrenadas, sin orientación alguna, rigiéndose por el interés absolutamente privado, sin consideración de los bienes públicos, sin consideración de la historia que hay en la Orinoquia, de las tradiciones llaneras, y naturalmente sin consideración de comunidades indígenas que viven allí desde épocas de cientos de años, y también sin tomar en consideración las características ambientales de la Orinoquia. Bueno, con esta introducción vamos a escuchar al alcalde de Puerto Gaitán, que tuvimos la oportunidad de entrevistar, para que ustedes vean lo que piensa una autoridad local. Vamos entonces con el alcalde Silva. El tema del servicio de agua ha sido deficiente en el municipio. No es un servicio de agua óptimo, digamos, en la prestación del servicio, en la continuidad del servicio. Lamentablemente, con la llegada de tanto colombiano, porque es que Puerto Gaitán era un municipio de cerca de 7.000 habitantes. Hoy tenemos en el casco urbano más de 15.000. Eso en menos de un pocos años, eso causó el desborde en la prestación de los servicios, y no solamente el servicio de acueducto, el de alcantarillado, el servicio de recolección de residuos sólidos, se ha afectado notoriamente, y ya tenemos que trabajar a pasos agigantados para poder solucionar estos problemas. Pero ese es un resultado de ser un municipio, del boom del petróleo en esta región. Los organismos de control y quienes manejan el tema del medio ambiente vetaron al municipio de Puerto Gaitán para que siguiéramos manejando los residuos sólidos en nuestra jurisdicción, y tan solo lo más cercano al municipio de Puerto Gaitán es el servicio que se presta en Villavicencio a través de una empresa que se denomina Bioagrícola, que es la que maneja los residuos sólidos. Hoy en día estamos recolectando las basuras y las estamos llevando a Villavicencio. También para este tema es bueno que se conozca que la AUCAD aprobó unos recursos importantes para hacer un diagnóstico y que estemos a la altura de los requerimientos técnicos ambientales para que podamos nosotros manejar nuestras basuras aquí en el municipio de Puerto Gaitán. Habrá que invertir unos importantes recursos, pero habrá que hacerlo con el ánimo de darle un mejor tratamiento a las basuras para que nuestra empresa de servicios públicos no se colapse de manera económica, está casi al borde de la quiebra. Y bueno, esa es una gran responsabilidad que tenemos. El tema de la explotación minera en una región hace que todo funcione gigantescamente, que haya transformaciones de orden económico, social, político, étnico. Eso genera algunas alternativas, y a veces esos modelos agigantados en donde los servidores públicos tenemos que trabajar a velocidades impresionantes para estar acorde con las necesidades, pues son dificultosos, afectan notoriamente la tranquilidad, la seguridad, la pasividad con que un pueblo como Puerto Gaitán, un pueblo netamente llanero, tenía anteriormente.
Eso ha afectado, creería yo que notoriamente, y el impacto ha sido en muchas áreas de manera negativa. Puerto Gaitán no estaba preparado para ese desarrollo. Nosotros somos de los municipios más nuevos en el tema de la exploración del petróleo, somos los municipios más nuevos en recibir regalías. Esto nos llegó como cuando una persona del común se gana el baloto y no está preparado para asumir esa gran responsabilidad. Hemos tenido que, a la par o con este esfuerzo grande que se ha venido haciendo, estar a la altura de los cambios que genera un municipio netamente llanero que recibía muy pocos recursos y que de la noche a la mañana pasó a recibir importantes recursos. Sin embargo, el municipio de Puerto Gaitán hay que conocerlo de manera real, de manera directa, para poder aseverar que no ha habido importantes desarrollos en diferentes áreas. Puerto Gaitán es el tercer municipio más grande de este país, de Colombia. Tiene 17.442 kilómetros cuadrados. Cuenta con 9 resguardos indígenas, más de 19.000 pobladores indígenas. Hoy en día tenemos 14, 15.000, pudiéramos decir, establecer hoy en día. Ha habido algunos avances importantes. La mejor infraestructura educativa que tiene el departamento del Meta está en Puerto Gaitán. El tema de aguas residuales, de agua potable en algunos de los centros poblados está solucionado. La infraestructura educativa en nuestro municipio es importante, muy a pesar de que en temas como salud y educación no dependen del municipio de Puerto Gaitán, dependen del gobierno departamental. La salud y la educación en Puerto Gaitán no está descentralizada, depende del gobierno departamental. Por eso algunas frustraciones del municipio, porque tenemos recursos, pero no podemos invertirle al tema de educación, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con sacar adelante nuestro hospital local, que es muy deficiente, que la prestación del servicio es mala, es mediocre, pero no podemos, por las diferentes competencias, invertirle a nuestro hospital. Los alcaldes de todos los municipios por donde pasa el oleoducto, digamos, ambulante, que son las tractomulas, oleoducto ambulante, afecta notoriamente la tranquilidad, la seguridad y obviamente afecta notoriamente el medio ambiente. Ese es uno de los temas en donde el gobierno nacional tiene y está en la obligación y en el deber de ponerle un tate quieto. Es ya justo que nuestras comunidades, que nuestros hacendados, que nuestros finqueros, nuestros ganaderos se sigan viendo afectados. El alcalde de Puerto Gaitán le ha hecho un llamado al gobierno nacional, al Ministerio del Transporte, a la industria del petróleo, para que por lo menos, después de esta bonanza petrolera que hoy tenemos, que algún día se tendrá que acabar, porque es efímera, le quede pavimentada la vía entre Rubiales, los pozos de Rubiales, y el casco urbano de Puerto Gaitán. La afectación en esos 163 kilómetros que hay ha sido importantísima. La afectación al medio ambiente, a la flora, a la fauna, ha sido absolutamente negativa. Y nosotros quisiéramos que el gobierno nacional se pusiera la mano en el corazón y le dijera a la industria del petróleo, y le dijera al gobierno departamental, y le dijera al municipal, hagamos una bolsa y pavimentemos esa vía y dejémosle eso al llano, a la altillanura colombiana, a lo que es ese territorio del municipio de Puerto Gaitán afectado. Bueno, como hemos escuchado al alcalde de Puerto Gaitán, nos plantea un problema bien complejo que tiene que resolverse aquí en la Orinoquia y en otras partes, Manuel, y es la articulación y la coordinación de lo local, de la autoridad local, con las autoridades regionales, corporaciones regionales sobre todo, y con lo nacional, con los ministerios. ¿Cómo se imagina usted que esta articulación podría mejorarse? No puede haber ninguna articulación institucional porque no existe un plan de desarrollo de largo plazo sobre la Orinoquia. Recientemente apareció un COMPES, pero es que en lo de la Orinoquia el gobierno nacional lleva impulsándolo desde hace muchos años, primero con la industria de hidrocarburos y posteriormente con todo el tema de la apertura de la frontera agrícola. Durante el gobierno del presidente Uribe se fomentó a las empresas extranjeras y empresas colombianas que hicieran inversiones en la Orinoquia para hacer una agroindustria. Pero está tan mal planeado el tema que ni siquiera se hizo una reforma previa para establecer una unidad, para reformar las famosas unidades agrícolas familiares campesinas, que es claro que en la Orinoquia debe haber unas regiones donde se permita
grandes extensiones de tierra para desarrollos agroindustriales, no necesariamente en toda la Orinoquia, pero en parte de ella. No se previó eso, ni siquiera, y hoy en día hay unos líos por acaparamiento de tierras, ha dicho el ministro de Agricultura, aparentemente en forma ilegal, según ha dicho el ministro de Agricultura, que eso simplemente revela la falta de planificación. El país requiere generar una visión sobre el futuro de la Orinoquia, hasta dónde es posible la agricultura y en qué condiciones para proteger los ecosistemas fundamentales de la Orinoquia, hasta dónde es posible la minería, hasta dónde es posible la industria petrolera. No necesaria, en ciertos momentos hay incompatibilidad entre una y otra. Uno no puede tener, por ejemplo, una industria petrolera en una determinada región de la Orinoquia y al lado unos establecimientos agrícolas si la industria petrolera, por ejemplo, está vertiendo las aguas salubres a medio tratar a las aguas, a las corrientes de agua. En fin, todo eso hay que examinarlo, pero se está haciendo una conquista brutal de la Orinoquia, como si estuviéramos en el siglo XIX, una colonización, desconociendo todo lo que hay allí, desconociendo claramente las limitaciones ambientales. Por ejemplo, en parte de la Orinoquia se han estado drenando los humedales, que es una barbaridad. Eso tiene que estar absolutamente prohibido, porque obviamente los humedales en las regiones planas es equivalente a los páramos en las regiones altas, es parte de la regulación del ciclo del agua. Entonces están cometiendo todo tipo de errores ambientales, sociales en la Orinoquia que atentan contra el mismo desarrollo de la Orinoquia. Se podría hacer una cuestión muy creativa, basada en la mejor ciencia y tecnología, para aprovechar las oportunidades económicas de la Orinoquia y buscando naturalmente hacerlo en forma socialmente justa y equitativa, porque no podemos convertir en la conquista de la Orinoquia en un nuevo proceso de desplazamiento de personas, en un nuevo problema, en un nuevo proceso de inequidad social. En Colombia ha habido claramente conquistas de regiones en forma brutal, como es el caso del Urabá antioqueño, para mencionar un caso reciente, y eso se hizo en forma tal que hoy es un infierno, que ha sido un infierno desde el punto de vista del conflicto social. Ya que menciona usted el tema del desplazamiento, nos llamó mucho la atención en el viaje que hicimos a Puerto Gaitán, el tema de los resguardos indígenas, porque realmente uno siente que no hay como un mapa social claro de qué está pasando con todos estos conciudadanos que han tenido que desplazarse. Uno, porque les construyen las plataformas de petróleo y tienen que irse. Dos, porque esperan conseguir un empleo. Entonces, ¿cómo podríamos realmente hacer también añadirle al trío de las locomotoras esta dimensión social que realmente está presentando unos problemas muy graves de convivencia ciudadana? El tema es que el desarrollo del Orinoquia hay que hacerlo con la inclusión de la gente que ha vivido tradicionalmente en el llano. El desarrollo del Orinoquia no puede hacerse desplazando los llaneros tradicionales, desplazando los vegueros, desplazando los ganaderos tradicionales en forma brutal y naturalmente arrinconando las comunidades indígenas que tienen derechos territoriales y en muchos casos resguardos. No, se ha ignorado totalmente la cuestión indígena, se ha ignorado completamente los derechos territoriales y culturales de esas comunidades que están consagradas en la Constitución y en la ley. Entonces yo creo que sí tenemos una gran oportunidad de corregir todavía la marcha de esas locomotoras, porque hay que decir que es apenas el inicio. Ha habido grandes transformaciones, pero naturalmente la transformación de la Orinoquia que está en marcha perfectamente puede durar los próximos 50 años. Ahí hay uno de los mayores proyectos nacionales en su historia reciente, y ese proyecto podría hacerse en forma adecuada desde el punto de vista social y ambiental. Hay otro tema que también quisiéramos tratar hoy, que es el tema de la infraestructura, porque hablamos mucho de hidrocarburos, estamos hablando de la agroindustria, lo tratamos en programa anterior, que ustedes lo pueden encontrar además en el YouTube, están colgados todos los programas de Su Madre Naturaleza, incluyendo este último sobre la primera parte de esta travesía por el Meta. Pero Manuel Rodríguez, usted como conocedor, experto en los temas de Orinoquia, que los viene trabajando de tiempo atrás, se habla poco de la infraestructura terrestre y fluvial, porque además hay un proyecto del cual se habla muy poco, es cómo conectar todo y cómo sacar estos productos. ¿Por dónde se van a sacar?
¿Se van a ir hasta Buenaventura o se van a ir hacia el Orinoco para salir por el Mar Caribe? Pues ha habido un desorden en la creación de la infraestructura, entre otras cosas porque parte de la infraestructura la han construido las empresas petroleras. Y lo que uno encuentra en muchos casos en los llanos son carreteras, por ejemplo, que parten humedales sin que se hayan tomado las previsiones para que esos humedales se mantengan conectados. Y eso es un perjuicio extraordinario. Entonces están haciendo a la brava las carreteras sin consideración alguna desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. En eso, naturalmente, hay que construir una infraestructura, pero de nuevo los corredores viales, los corredores ferroviarios, hay alternativas de hacerlo en uno u otro lugar, buscando generar el menor impacto social y ambiental. Naturalmente, una gran oportunidad que tiene la Orinoquia es la comunicación fluvial, y naturalmente pues en eso entidades han estado trabajando, incluso el sector privado ha estado mirando formas de comunicación fluvial que sean efectivas y hay y sin duda hay una gran oportunidad. Bueno, entonces, estamos realmente haciendo un llamado a los ministerios del nivel nacional para que mejore la articulación con los niveles regional y local y además que se pongan de acuerdo, porque uno siente que cada ministerio está haciendo su pedazo de lo que le corresponde en su mandato, pero no hay esta sinergia que sería lo deseable. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos. Pero les recordamos que todos sus temas ustedes nos pueden escribir a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co. Nos interesa mucho a todas las personas que nos están escuchando en las regiones, en Orocue, en Acacías, en la costa Caribe, en el Chocó, porque este programa y el Canal Capital es canal nacional también y esperamos que este tema lo comenten y nos escriban. Ya volvemos, no se vayan, seguimos con Manuel Rodríguez y otras entrevistas que hicimos en el llano. Bueno, nuevamente con Su Madre Naturaleza continuamos y queremos recordarles que tenemos también el Facebook de Su Madre Naturaleza, como el YouTube también de Su Madre Naturaleza. Así que ustedes allí pueden consultar todos nuestros programas, bajarlos, copiarlos, difundirlos en sus redes y bienvenida a toda la discusión, además en el Facebook. Vamos a ver unas notas que nos contextualizan qué piensan personas que viven en los llanos. Y ya volvemos. En la región de la Orinoquia hay muchas expectativas hoy en día sobre las grandes oportunidades de desarrollo que nos ofrece, como esa gran área que nos va a permitir lograr aumentar la producción agrícola y generar unos recursos muy importantes, muy necesarios para la nación, integrar una región que durante mucho tiempo estuvo aislada geográfica, cultural y físicamente del resto del país. Ahora los ojos de la nación se han vuelto a ella y hay unos proyectos muy importantes de desarrollo agroindustrial, de desarrollos incluso turísticos, de infraestructura, para en cierta medida lograr una convergencia con el resto del país. También porque es la última región que todavía ofrece estas áreas y estas oportunidades. Sin embargo, esto es un gran reto porque están llegando muchos agentes nuevos, con unas expectativas de desarrollo económico muy altas, con unas ideas de un modelo productivo basado sobre todo en la intensificación del capital, en el uso de maquinaria, en el uso de paquetes tecnológicos muy intensivos en insumos, en tecnología que está realmente significando un desafío y una transformación para los ecosistemas de la Orinoquia. Toda la zona de los llanos orientales está ubicada sobre un gigantesco acuífero de agua dulce, un acuífero libre que debería ser protegido, que debería ser conservado antes de ser intervenido. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realmente es la entidad que nos tiene metidos en este lío. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es una dependencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada de autorizar las licencias de explotación de los diferentes proyectos. Y desafortunadamente para nosotros fue adjudicada el 15 de mayo del año pasado, del 2012, la licencia 0331, que fue adjudicada a Ecopetrol
para iniciar trabajos, para poder trabajar en un bloque petrolero que es denominado CPO9, que tiene una extensión de 268.000 hectáreas. De ese bloque petrolero forman parte o tienen autorizada por la licencia la elaboración o la construcción de 10 clústeres. Cada uno de esos clústeres tiene autorizados 3 pozos, lo que quiere decir que en total son 30 pozos los que están licenciados. Uno de esos es Lorito 1, que desafortunadamente está ubicado en la cordillera del Piedemonte y es el primero de 210 pozos aproximadamente que pretende Ecopetrol perforar en la zona de Piedemonte Llanero. Nosotros lo que verdaderamente estamos defendiendo en este caso son derechos fundamentales a la salud y a la vida y a la posibilidad de gozar de un medio ambiente sano. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobó esta licencia con base en un estudio de impacto ambiental que fue elaborado por la empresa Megaoil, la cual inicialmente omitió la existencia de la bocatoma del acueducto del Centro Poblado Turístico de Humadea. Esta plataforma adicionalmente quedó construida a escasos 130 metros de los tanques desarenadores que conducen el agua a la planta de tratamiento del acueducto que surte el agua al municipio de Castilla la Nueva. Para la elaboración de ese estudio de impacto ambiental se debería haber tenido en cuenta la participación activa de la comunidad y de las organizaciones ambientales de la zona, cosa que no fue así. Y si ustedes en su investigación, digamos, indagan en las comunidades en las cuales Ecopetrol y diferentes empresas petroleras hacen incidencia en los territorios, van a llegar a la misma conclusión. La parte social, la inclusión de las comunidades definitivamente no lo están manejando de la manera más adecuada. Miseria, pobreza, escasez, porque si uno ve en los medios de televisión, Pacífico y Rubiales, sí, es el lugar donde se extrae tanto petróleo, donde produce dinero, pero aquí llega la miseria. Aquí, por ejemplo, nosotros los que vivimos aquí los sicuanes, yo no soy sicuani, pero la comunidad que vive aquí no debería vivir en la condición que vivimos, deberíamos vivir mejor. La mayoría de los sicuanes de aquí son de allá, vienen de allá, de Rubiales, de los lugares, ¿sí? La mayoría de empleados de Pacífico y Rubiales vienen de afuera, vienen rolos, vienen costeños, vienen del Valle, vienen del Huila, vienen del Tolima, y la gente que habitamos aquí no tenemos empleo. Por lo menos mi esposo lleva un poco de tiempo desempleado. Y aquí si hacemos una encuesta en el pueblo, todo el pueblo está desempleado. Hay una pobreza enorme. El comercio ha bajado, no hay quien compre, no hay quien venda. Venden, pero no hay quien compre, porque no hay dinero, porque todo el mundo está peleando un empleo. Los técnicos, los especialistas vienen de fuera. ¿Qué le está dejando esto después de que se llane el petróleo? ¿Qué le va a quedar a la Orinoquia? Un aumento en la población, un pasivo ambiental, unas fuentes hídricas contaminadas, unas vías que fueron pensadas más para sacar el petróleo y no para que le sirvieran a las personas. Toda esta clase de cosas hay que tenerlas en cuenta al momento de ordenar y proponer un proceso de desarrollo para la región. Los llaneros tradicionales están desapareciendo porque la gente prefiere trabajar con las petroleras que hacer trabajo del llano de ganadería. Esto se está perdiendo. La figura del hato tradicional que viene incluso de la colonia, que es un modelo productivo ganadero extensivo, que está bastante adaptado a las condiciones ambientales, está desapareciendo y está siendo reemplazado por otra clase de sistemas productivos, sobre todo de plantación o de permanentes, como pueden ser la palma y los desarrollos forestales. La palma en sí no es negativa, pero es cómo se va a hacer ese manejo para que responda a las condiciones de la región, para que se integre adecuadamente con los ecosistemas y no destruya la base natural, porque de todos modos depende de la oferta de servicios ecosistémicos que está acá. Yo no soy de acá de la región y me preocupa esto, porque es muy bonito uno conservar, por ejemplo, Nariño conserva mucho el fique. El fique es allá algo que todo el mundo lo siembra en un cerco, lo siembra, acá no.
Acá nadie le pone cuidado al daño que se están haciendo ellos mismos. Porque si esto es un medio de cómo conseguir dinero, y si ellos mismos lo están acabando y no lo cultivan, no hay como ese interés de conservar la naturaleza. Volvemos nuevamente a abordar el tema de la Orinoquia. La Orinoquia es un territorio vastísimo, enorme en el occidente colombiano, pero veamos un poco qué es esa Orinoquia dentro, mirándola desde adentro. Manuel Rodríguez, usted que conoce bien el territorio, ¿cómo podemos hacer ese mapeo de las potencialidades de la Orinoquia? Bueno, en un libro que escribimos que se llama La mejor Orinoquia que podemos construir, al hacer la investigación encontramos que la clase dirigente colombiana, desde el presidente para abajo, incluyendo los empresarios, consideran que la Orinoquia es un lienzo blanco y vacío, que se puede llenar de cualquier forma. Y ahí es el inicio del problema de las locomotoras descarriadas. La Orinoquia es un territorio muy complejo, hay 159 ecosistemas diferentes, 39 tipos de pasturas, hay una diversidad biológica importante, siendo una de las regiones del mundo más ricas en peces de agua dulce, y una cuestión que tiene muy compleja la Orinoquia es unas estaciones muy drásticas en términos de lluvias, en la cual durante 8 meses llueve mucho, 4 meses prácticamente secos en promedio. Pero a su vez, dentro de la misma Orinoquia encontramos la altillanura, que es donde hoy en día se está prospectando los grandes proyectos agroindustriales nuevos, pero también está la llanura inundable. Hay una región como es la Arauca, que es una región donde predomina el paisaje de humedales. En el Casanare es una mezcla. En fin, son realidades muy diferentes también desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista humano también. Pero de todas maneras hay una cultura llanera tradicional. Y ahí hay diferentes tipos de oportunidades económicas. Naturalmente hay zonas que deben ser absolutamente restringidas para cualquier actividad. Por ejemplo, los humedales hay que protegerlos. Las zonas encharcables que hoy en día no están protegidas por ley, en buena parte habría que protegerlas por ley, porque de eso depende el ciclo del agua de la región. Habría que crear nuevos parques nacionales, es la zona menos representada en parques nacionales de Colombia, y hay la oportunidad de crear los últimos parques nacionales ahí. Hay un gran parque que es el Tuparro, pero se requieren mucho más zonas de estas. E igualmente hay la oportunidad de la actividad agrícola. El Ministerio de Agricultura ha calculado que existirían unas 10 millones de hectáreas que podrían transformarse a la agricultura. Pero naturalmente la implantación de la agricultura en la Orinoquia no puede ser el latifundio tradicional. Hay hoy en día nuevas aproximaciones que implica sí generar grandes cultivos, pero simultáneamente esos cultivos implantarles dentro del paisaje, conservando muchos corredores biológicos, conservando zonas fundamentales como pueden ser pasturas que sean muy valiosas desde el punto de vista ecológico, naturalmente protegiendo todo lo que es de ley, como son los morichales, como son las matas de monte, como son los humedales, y quizás protegiendo mucho más elementos que no necesariamente son de ley, pero que son fundamentales para que funcione el ecosistema y preste sus servicios de agua, control de plagas, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran oportunidad desde este punto de vista. Sí, pero entonces a todo esto lo que se necesita también es un aparato de gobernanza que pueda ayudar y apoyar a manejar todo esto de una forma coordinada. Entonces, ¿cuál es el papel de las corporaciones regionales? Bueno, las corporaciones son muy débiles realmente. Hay una corporación que es la Corporación de la Orinoquia, que tiene prácticamente toda la jurisdicción de la Orinoquia, con excepción del Meta y de la Sierra de la Macarena, donde está Macarena. Ellas son muy débiles. Yo creo que el país debería, entre otras cosas, pensar en una gran corporación de desarrollo sostenible para la Orinoquia, con todos los fierros, en el cual participan claramente también las universidades, los centros académicos, y desde allí, desde esa corporación, que se generara todo un proceso de construcción de una visión paulatina de la Orinoquia. Hay que ir interviniendo la Orinoquia, aprender las lecciones de esa intervención, ir corrigiendo camino, y eso es una cuestión de muy largo plazo. La gobernanza hoy en día es muy baja, y también esa gobernanza baja está explicada por la débil capital social que hay en la región.
hay muy poco capital social, es una de las regiones con menor capital social, quiere decir, por ejemplo, que tiene muy pocas organizaciones de la sociedad civil comprometidas, que sean fuertes, que tengan vocería, y a su vez también hay que generar un diálogo y un proceso de concertación entre los grupos tradicionales del llano y todos esos grupos que están viniendo del exterior del llano, ya sean nacionales o extranjeros, a transformar la llanura. No puede ser que con visiones tan simplistas como creer que es un lienzo blanco, unas grandes empresas nacionales y extranjeras se propongan transformar la Orinoquia sin entender que hay allí unas realidades sociales y ambientales que hay que incorporar en el desarrollo. Y a eso se suma además el trabajo que hacen las fundaciones de las grandes empresas, aquello que llaman la responsabilidad social corporativa en el marco de las comunidades locales, etcétera, donde se explota el petróleo o las grandes mineras o agroindustrias. Entonces uno se pregunta cómo se está coordinando ese trabajo social de campo, de desarrollo comunitario que hacen las empresas. Bueno, yo diría lo siguiente, yo creo que antes de pensar en la responsabilidad social corporativa, las grandes empresas deberían comenzar por cumplir con la ley. Sí, claro. Entonces hay muchas empresas que, por ejemplo, deforestan morichales, drenan humedales, eso es absolutamente ilegal. No hay quien controle. No hay quien controle y es absolutamente ilegal y eso es de la mayor irresponsabilidad. Entonces primero tienen que alinearse con la ley. Y una vez alineados con la ley, pues naturalmente ir más allá de la ley, que es la responsabilidad social corporativa, y que tiene que ver también con sus responsabilidades con la comunidad y otras cuestiones. La oportunidad económica mayor, a mi juicio, en la Orinoquia, es el campo agrícola. El Ministerio de Agricultura ha estimado que puede haber 10 millones de hectáreas para la agricultura, digamos de las 22 millones de hectáreas planas, otras partes hay que mantenerlas. Hay que proteger los humedales, hay ecosistemas de mucha importancia que hay que protegerlos, pero hay que decirle a los colombianos, 10 millones de hectáreas adicionales de agricultura es triplicar la producción agrícola del área dedicada a la agricultura en Colombia. En este momento en Colombia tenemos unas 5 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. ¿En todo el país? En todo el país. 10 millones más haría este país realmente una potencia agrícola y naturalmente hay que generar un tipo de agricultura en la Orinoquia que incluya tanto la agricultura empresarial como otro tipo de agricultura que claramente cooperativa, de alianzas entre campesinos, en fin, yo creo que hay diferentes alternativas, pero ahí es fundamental la generación de empleo y es fundamental asociar a los llaneros que tienen tierras en esa región a los proyectos agroindustriales de cierto tamaño y en fin, yo creo que hay diferentes oportunidades de arquitectura social, pero tiene que ser incluyente y eso no está sucediendo así. Manuel, además, usted no ha mencionado la ganadería, en particular, pues que el llano ha sido una región eminentemente ganadera extensiva, improductiva en ese sentido. ¿Qué pasa con todos esos hacendados y todas esas haciendas que tenían ganado? ¿De dónde va a salir ahora la carne si se está yendo para los monocultivos extensivos? De otras cosas, el sistema ganadero extensivo del llano, que mucha gente dice que es ineficiente, es un sistema muy acorde a los ecosistemas que existen en la llanura. Es un sistema productivo que se generó históricamente para ser armónico con el tipo de naturaleza que hay en la llanura. Entonces, naturalmente se reconoce ese sistema de ganadería, las épocas de lluvia, cuando se llevaba el ganado a las partes altas. La transhumancia. Hoy en día mucha de esa ganadería no es rentable, pero incluso muchos expertos han pensado que algunos fondos ganaderos de ganadería tradicional deberían ser incluso conservados con algún tipo de incentivos económicos, no solamente para proteger el paisaje, sino para proteger ciertos valores ecológicos que puede haber en algunas regiones. Entonces incluso hay la oportunidad eventualmente de tener ganadería tradicional en el llano, como hay naturalmente la posibilidad de tener ganadería ya digamos moderna, intensiva y este tipo de cosas, pero naturalmente hay que incorporar al ganadero tradicional de los llanos en forma muy central en todo este proceso de transformación. A mí me parece que esa visión simplista de reemplazar a los llaneros por nuevos propietarios venidos de afuera y desplazarlos a vivir a la vida urbana es un error.
¿no? Le pagan por su tierra 1.000 millones de pesos, 500 millones de pesos, se va a vivir a Villavicencio, a Granada, no sé qué, no sé cuándo, esa plata puede esfumarse, pierden una gran calidad de vida, porque uno tiene que decir que el llanero tradicional ha tenido una calidad de vida, como lo dice el gran cantante el Cholo Valderrama, extraordinaria, pero bueno, hay que incluirlos a ellos en el proceso de transformación del llano. Tiene que ser un proceso social incluyente. En este momento estamos, claramente lo que predomina es un proceso excluyente de la gente tradicional del llano. Bueno, este es un mensaje contundente, un llamado a los colegas ministros de Agricultura, de Minas y Energía, que entre otras ha aceptado también venir a este programa y con quien esperamos poder tratar estos temas más adelante, y a la ministra de Transporte, porque este tema de la infraestructura sigue siendo un tema crucial, porque donde va la carretera van saliendo las producciones agrícolas, y lo que nos pasó en Puerto Gaitán, ahí termina la carretera y siguen las trochas del llano. ¿Qué va a pasar después con la infraestructura? ¿Dónde hay un plan de infraestructura de la Orinoquia? ¿O un plan de desarrollo del transporte fluvial? No sabemos. En todo caso, vamos a seguir analizando, porque este tema además es de importancia para las ciudades andinas, porque como lo habíamos dicho en otra ocasión, tenemos que ver que lo que pasa en la Orinoquia afecta el cambio climático en Bogotá y en la zona andina. De todo lo que está pasando en la Amazonía no está totalmente conectado con lo que sucede con los efectos del cambio climático. De manera que veamos esto como una problemática que la estamos viendo en su conjunto. Manuel Rodríguez, usted en su experiencia, ¿cómo podría imaginarse que se pudiera estimular más la organización social, los grupos sociales que realmente hagan una actividad proactiva, como los hizo Marilena Rosas en el programa anterior, lo hace Edgar Humberto Cruz, que nos acaba de contar lo que están haciendo en la zona de Humadea y en la zona de Acacías, Meta, en otra parte distinta a la de Puerto López? Pero ¿cómo promover que la gente realmente y las autoridades locales tengan una mayor injerencia en todo esto? No, yo creo que hay que construir capital social, y para eso, digamos, existen técnicas, existen teorías para hacerlo, y en eso tanto la empresa privada como el gobierno tiene mucho por hacer, porque realmente hay que generar grupos de la Orinoquia que tengan influencia, que incidan, que claramente incidan en la visión sobre el futuro de la Orinoquia. En la planificación. Planificación. Uno de los temas, por ejemplo, que no hemos hablado aquí, pero que es fundamental, es cuáles son las ciudades del futuro. Así es. Estamos generando unas expansiones urbanas, como el caso de Villavicencio, a la pobretona. Como se ha hecho, Colombia era un país muy pobre hasta hace unos años, hoy en día no es un país pobre. Pero seguimos construyendo las ciudades en forma pobretona, cuando existiría la gran posibilidad en los llanos de planificar unas ciudades nuevas, las ciudades del siglo XXI, con espacios públicos, con paisajes extraordinarios, porque obviamente los paisajes de la llanura son extraordinariamente bellos para incorporar ámbitos urbanos. No lo estamos haciendo. Entonces uno se pregunta que claramente seguimos pensando muy en pequeño, porque obviamente todo este desarrollo de la Orinoquia requiere nuevas ciudades, requiere expandir las que se están haciendo, y obviamente le estamos haciendo como hicimos las ciudades de la zona andina, que son las ciudades producto de un país pobre. Pero ese país pobre ya lo dejamos atrás, somos una economía de tamaño medio y podríamos claramente generar una infraestructura urbana claramente del futuro, que incorpore lo ambiental y lo social que hoy conocemos en forma muy clara. Usted tocó un tema muy importante, son esas ciudades del petróleo contemporáneas, porque lo que uno ve en Puerto Gaitán, donde falta el agua, falta el alcantarillado, hay 3 edificios grandes y enormes, bellísimos, y un arco con unas hojas de vid pintadas en concreto, que uno dice, bueno, ¿y dónde está toda esa ganancia, todo eso que ha ganado en regalías y en beneficios esas ciudades del petróleo? ¿Y para dónde van? ¿Qué va a pasar cuando se acabe el petróleo, Manuel? Justamente ahí está, esa es la gran pregunta del millón, ¿cómo generar que las regalías, los impuestos, la actividad económica misma del petróleo y de la agricultura jalonen el proceso de desarrollo económico de la región?
Por eso es que yo pienso que parte del asunto tiene que ver con la agricultura. Infortunadamente las regalías que se apartaron para ciencia y tecnología, hoy en día su futuro es muy incierto, pero digamos una parte importante de las regalías para ciencia y tecnología en Colombia deberían ir a la investigación en el desarrollo agrícola y en el desarrollo en general del Orinoquia, ¿no? Para eso se requiere investigación científica y tecnológica sobre técnicas de agricultura, sobre formas de incorporar la agricultura en el paisaje llanero, sobre protección de ciertos ecosistemas, sobre las nuevas ciudades que quisiéramos hacer. Y la ciencia y la tecnología debe estar al servicio de ese gran proyecto que podría ser lo que uno podría denominar el gran proyecto de desarrollo sostenible de la Orinoquia, que podría ser un ejemplo para el mundo. Pero no podemos seguir manejando la Orinoquia con 3 locomotoras cada cual por su lado, ¿no? Pensando que en la Orinoquia se puede hacer lo que se nos dé la santa gana. Bueno, el tema es complejo, es un reto para los tomadores de decisión y también queremos hablar, vamos a ir a una pausa, pero también vamos a hablar de los temas de los resguardos indígenas. Yo misma no sabía, nos quedamos sorprendidos de ver la cantidad de poblaciones indígenas que además ya no pueden hacer su transhumancia y su circulación porque existen vallas y cercas vivas y cercas con alambre y ya no pueden pasar. Vamos a una pausa y ya volvemos con Su Madre Naturaleza. Bueno, Puerto Carreño es la última ciudad de la esquina donde desemboca el Meta en el Orinoco, que es básicamente donde se acaba ese pedazo de Colombia, porque desde antes ya está Venezuela en la orilla norte del Meta y por el otro lado ya todo es Venezuela. La mejor manera de llegar es por avión o por río y en verano única y exclusivamente por tierra. Tienes de Puerto Gaitán a Carimagua, Carimagua a Primavera, Primavera Puerto Carreño. Es un pueblo pequeño que obviamente puede empezar a crecer bastante con todo lo que está sucediendo en el momento. Es un pueblo tranquilo, básicamente muy, muy trabajador, amable, permeable a varias de las cosas nuevas que lleguen, aunque otras no sean tan fáciles de entender o de acoger. Pero básicamente es un pueblo llanero en toda su máxima expresión, de la gente amable, la gente de fuerza, la gente trabajadora. Estas zonas son vegas del río Orinoco, son sabanas de inundación muy importantes que tienen que estar cada vez que viene la época de lluvias y la época del verano, se tienen que estar inundando porque son los procesos de rejuvenecimiento del ecosistema y son los que mantienen a las especies de la zona activas. En este momento están entrando empresas petroleras a la zona. Hay también un interés bastante alto en la minería y también la de reforestación para maderables en la zona. Lo que no hay es información, no hay mucha información acerca de las actividades que están en este momento en la región. De todas maneras, previendo todo lo que está sucediendo y lo que se viene, es que tenemos aún mayor interés con la Fundación de realizar los proyectos de investigación rápido para poder proteger una buena parte de los bosques de galería de los ríos, incluyendo a los dueños de las fincas que están en toda la cuenca. Lo que les digo, hay proyectos gubernamentales en la zona, pero no conocemos fácilmente los contenidos. Hemos buscado, queremos saber un poco más sobre las actividades, pero ha sido muy difícil, incluso en cuanto a licencias para minería. Sabemos que hay una sola licencia, pero hay como una cantidad enorme de personas que están pidiendo licencia, pero que ya están explotando. Se habla de cuarzo, de bauxita, pero por ejemplo el tema del coltán es bastante silencioso cuando sabemos qué está sucediendo. Otro de los temas que todavía no hemos tratado, pero que es igualmente importante, es el tema de las consultas a las comunidades, a los residentes de estos territorios, objeto de estos megaproyectos, proyectos de agricultura, de explotación petrolera, minería o infraestructura.
todos igualmente. ¿Usted qué opina de ese proceso que tiene hoy en día el Estado para hacer esas consultas previas? Bueno, hay como dos niveles ahí. Uno, las consultas previas a las comunidades indígenas, que creo que en el caso del Orinoquia es absolutamente necesario hacerlas. En una transformación tan grande del territorio es necesario cumplir con la ley, simplemente. Y los territorios indígenas se están afectando profundamente, porque hay que recordar que si bien hay grandes resguardos en la Orinoquia, no solamente es el resguardo, sino es el territorio. Son todas aquellas zonas en las cuales las comunidades indígenas tradicionalmente han ido a cazar, han ido a pescar, todas las rutas que utilizan para ello. Y naturalmente ellos tienen derecho a continuar teniendo esas rutas, teniendo esos derechos de pesca, teniendo esos derechos de caza allí donde la haya. Y todo eso se está recortando en forma, violando derechos fundamentales de esas comunidades. Infortunadamente, la consulta previa en Colombia para la cuestión indígena, dentro de la ley, ha tenido un desarrollo muy desafortunado, yo diría que por culpa del gobierno. Colombia hizo un gran proyecto de resguardos indígenas a finales de los 80, principios de los 90, y no ha acompañado ese gran proyecto con instituciones que claramente desde el gobierno fortalezcan ese proyecto y entre otros aprendan a hacer la consulta. Entonces el Ministerio de Interior cuenta con unas oficinas muy pobres para hacer todo eso. Entonces naturalmente se requeriría tener unas oficinas mucho más robustas que acompañen las comunidades indígenas. En el caso de la Orinoquia sí que requieren acompañamiento de las comunidades indígenas en todo este proceso de transformación, ¿no? Debemos respetar sus derechos culturales, debemos respetar sus derechos territoriales y para eso se requeriría una inversión del Estado y unas instituciones que lo hacen. Pero también está el caso de los llaneros tradicionales, en los cuales claramente hay que incorporar los llaneros tradicionales en todo este proceso y también hay que incorporar, hay que educar a la gente de afuera de Bogotá sobre qué es el llano. No puede ser que gente que nunca fue al llano de un momento a otro comience a transformarlo sin conocer claramente cuáles son las características sociales, ambientales de esa región. Entonces yo creo que también se requiere un proceso de alfabetización de los funcionarios públicos y de los empresarios, porque con todo respeto creo que hay una ignorancia en Bogotá extraordinaria sobre qué significa la Orinoquia. No se puede seguir planeando la Orinoquia desde unos escritorios en Bogotá y tampoco puede seguirse planeando la Orinoquia desde unos escritorios de empresas que están en el exterior o en Bogotá o en Medellín o en Cali, sin incorporar claramente el conocimiento científico y tecnológico que ya existe sobre la Orinoquia, porque la ciencia conoce mucho sobre la Orinoquia, sobre la base natural, las ciencias sociales conocen mucho sobre la conformación social de la Orinoquia y ese conocimiento hay que incorporarlo naturalmente para todo el proceso de transformación. Bueno, este es un mensaje multipropósito, multimodal, como dirían los del enfoque integral, porque esto llama a muchos ministerios, incluyendo el Ministerio del Interior, en que tenemos que realmente promover una planificación urbano-regional con el conocimiento que ya se tiene de la base natural, de la biodiversidad, de la arquitectura de las comunidades residentes de la Orinoquia, para que realmente seamos mucho más justos con lo que está pasando. Entonces, Manuel, yo lo invito a que usted haga un mensaje final a la teleaudiencia de Su Madre Naturaleza de Canal Capital para que esto quede para estudio de muchas de las personas jóvenes de distintas edades, hombres y mujeres que nos están viendo. Yo haría un llamado, no podemos repetir en la Orinoquia los enormes errores que cometimos en otras zonas del país que transformamos. Ya mencioné el caso de Urabá, pero también se podría mencionar el caso del Caquetá, que han sido procesos de transformación con un gran costo social, que ha habido mucha sangre y que ha habido unos enormes daños ambientales. En la Orinoquia, Colombia podría aprovechar esas grandes oportunidades económicas mediante unos modelos ambientales y sociales que sean un ejemplo para el mundo. Ahí ganaríamos todos y mantendríamos claramente una región transformada, pero con unos servicios ambientales y una situación social que haga que ese proyecto sea un proyecto de desarrollo sostenible. ¿Ven? Aquí está entonces, hagámoslo un proyecto modelo para el mundo.
proyectemos ese modelo de la Orinoquia, como también el de la Amazonía colombiana, pero este de la Orinoquia que nos compete en este programa debe ser un modelo de orgullo nacional. Gracias por su atención, nos encanta que nos sigan por el Twitter, que nos sigan en el Facebook y que nos escriban a Su Madre Naturaleza. Hasta pronto.